Bueno, ¿está listo? Bueno, vamos a ir de lleno a lo que el Señor tiene para hoy. Hebreos 9. ¿Trajeron los lentes? Sí. Tiene la carrera. Tiene la Irene ahí. Hebreos 9 vamos a leer del versículo 1 hasta el 8. Ahora bien, dice, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes y la mesa de los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la cual estaba un arca de oro, una urna, bien, y contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. 5. Y sobre ella, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo estaban los sacerdotes continuamente para cubrir los oficios del culto. Porque la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, donde el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Bueno, está contando dos partes que tenía importantes el tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo. Entraban por el patio, subían el atrio y se encontraban con el lugar santo. ¿Dónde qué pasaba? Los sacerdotes, dice el 6, la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente, o sea, entran y salen para cumplir el oficio del culto, hacer sus quehaceres. Entraban y salían normalmente, pero después del velo, del segundo velo, estaba el lugar santísimo donde no podían entrar. ¿Y solo podía entrar quién? El sumo sacerdote. ¿Se acuerdan? Una vez al año tenía que ir con un violín atado, tenía que entrar sin pecado, porque el mínimo pecado moría y lo sacaban a la rastra. Tenía en su vestido campanitas, donde eso lo mantenía, tenía que mantenerlas sonando, porque donde no escuchaban más, lo agarraban a Moisés y lo sacaban, no al Moisés del otro, sino al otro Moisés, otro que había ahí. Lo sacaban a la rastra, no podían entrar a buscarlo porque el que lo entraba a buscar también quedaba muerto porque estaba en pecado. ¿Y qué dice que entraba? ¿Para qué? De ignorancia del pueblo, los que ignoraba el pueblo. 2 lugares. En el lugar santo, la mesa con los panes, 12 panes, el candelabro, todo simboliza todo lo que es el tabernáculo a Cristo, porque el tabernáculo vendría a ser Cristo para el Nuevo Testamento. El incienso que estaba antes de entrar y pasar el velo. ¿Qué hacían los sacerdotes? Entraban y salían continuamente. ¿Era necesario hacer eso? Era necesario. Pero ¿qué pasó después que Cristo muere? En el momento que muere dice que el velo que dividía en el templo el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo, se rompió. Cuando él tiene el diálogo con la samaritana en el pozo, que ella dice, sí, claro, pero todos hay que ir a adorar allá.
Y a nosotros no nos quieren, a nosotros no nos dejan entrar, porque nosotros somos samaritanos. Los judíos no nos dejan entrar. Entonces el Señor le dice, la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y ahí empieza a relatar. El símbolo de rotura del velo es que al lugar santísimo pueden entrar todos, todo el que lo desee. El sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo se tenía que preparar para poder entrar ahí. Nosotros hoy entramos sin preparación. Nosotros vamos y nos arrodillamos en casa, nos ponemos a orar y estamos con pecado, estamos sucios, estamos desviados de la voluntad de Dios. O nunca, jamás conocimos a Dios, el que nunca conoció a Dios y se arrodilló en cualquier lugar y entró al lugar santísimo. ¿Sabe por qué? Porque la gracia del Señor Jesús es la que te permite entrar, porque rompió el velo para que puedas entrar. Pero el problema está acá cuando nosotros nos quedamos en el lugar santo. ¿Es necesario el lugar santo? Sí. Pero no es bueno quedarse en el lugar santo. Porque en el lugar santo nosotros sabemos lo que hay que hacer en el lugar santo. En el lugar santo nos acostumbramos. Entramos, salimos, ministramos, vamos, venimos. Que decía que los sacerdotes, ¿qué? Continuamente. ¿Para cumplir qué? Los oficios. Cumplir. Tengo que ir porque tengo que cumplir. ¿No escucharon eso? Tengo que ir porque no hay quien lo haga. Tengo que cumplir, tengo que estar. Continuamente, para cumplir los oficios del culto, tenían una función. Nosotros tenemos funciones. Pero nosotros a veces nos acostumbramos a vivir con las funciones del lugar santo. Y vamos a la iglesia cuando nos toca servir. O vamos y servimos, pero no nos comprometemos, quedamos ahí. Hasta ahí nomás. ¿Quién me puede relatar lo que es un culto acá? Venir, cantar, escuchar mensajes. Viene el pastor. ¿Qué hace el pastor antes de arrancar la reunión? Les lee un pasaje. Después, oramos. Después el pastor a veces les dice, ¿está listo? Ya sabe que va a venir, está listo. ¿Usted ya transpiró como yo? Parecen aviones fumigadores porque tenemos el veneno bajo el ala. Y después, ¿qué hacemos? Alabanza, adoración, a veces se los cambio. Adoración y después alabanza. Después viene la Santa Cena, después viene el mensaje. Después viene la ofrenda. Después viene la salutación. Hoy tenemos un montón de cumpleaños para cantar. Después cantamos una más y nos vamos. Sabemos cómo es el sistema. Y a veces nos acostumbramos a la rutina esa. Y entramos y salimos, vamos y hacemos. Sabemos en qué momento tenemos que pararnos, en qué momento nos va a decir tomen asiento, en qué momento póngase de pie. Nos acostumbramos a lo que va pasando y a lo que sucede en el lugar santo. Nos sentamos, nos paramos, abrimos la reunión en oración, leemos, alabamos, adoramos, escuchamos la prédica, escuchamos a 2 o 3 hermanos que por ahí oren, juntamos los diezmos, las ofrendas. Pero no importa en el lugar santísimo, en el lugar santo, no importa en qué condición entres. En el lugar santísimo se podía entrar así nomás. Podían entrar los sacerdotes, pero había que purificarse y solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. En el lugar santo a veces entramos como queremos y cuando quiero entro. Cuando quiero voy, me congrego y asisto y sirvo. Porque soy libre, el Señor me hizo libre y es verdad. Cada uno decide y toma decisiones. Y a veces voy para que después el pastor no me mande un mensaje y me diga, che, no te veo hace 2 domingos. Es que usted sabe. Yo sé quién vino y quién no vino. Yo sé cómo están. Y a veces yo he escuchado de alguien que viene y para que no le manden el mensaje. Pero vienen por mí, no vienen por el Señor. Entonces,
Señor no quiere gente acostumbrada que entre al tabernáculo, que entre al lugar santo. El Señor no quiere gente cómoda. El Señor te quiere en el lugar santísimo. ¿Es necesario estar en el lugar santo? Es necesario. Pero el Señor nos quiere en el lugar santísimo, en intimidad, en relación, que le busquemos, que le amemos, que nos sometamos a su voluntad y que vivamos de acuerdo a sus propósitos, no de acuerdo a nuestros propósitos. Porque a veces nosotros intentamos o hacemos cosas y tomamos decisiones de acuerdo a nuestras cosas, a lo que nosotros queremos hacer, y descuidamos al Señor. El lugar santísimo requiere santidad. El lugar santísimo requiere ayunar, requiere compromiso, requiere que cada mañana cuando te levantes le digas: Señor, esta mañana lo voy a intentar una vez más, tratar de no fallarte, una vez más agradarte. Por eso el Señor Jesús rompió el velo, para que todos podamos entrar y no nos conformemos con el lugar santo. Ahí en Hebreos 9, 24, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, el que estamos hablando nosotros, el que estaba en el Antiguo Testamento, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él entró en el tabernáculo no hecho por manos de hombres, sino entró en el cielo. 25. Y no para ofrecerse muchas veces en sacrificio, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. El sumo sacerdote entraba con sangre ajena. No era de personas, era de un cordero, con la sangre de un cordero sin mancha. Ese entraba con sangre ajena. Pero el Señor Jesús entró con su propia sangre al pago. Y como Él entró, nosotros también entramos, como leímos hoy. Entramos a la salvación juntamente con Él. Y así dispuesto, dice el 6, 9:6, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, el lugar santo, entre los sacerdotes, entran los sacerdotes todo el tiempo, van y vienen a ofrecer, a trabajar, a servir. Lo que el Señor nos habla hoy es que no te quedes en el lugar santo. El lugar santo es fundamental, pero el lugar santísimo es donde el Señor te quiere. Que no te acostumbres al servicio del lugar santo. Sé lo que hay que hacer, sé lo que hay que decir, sé en qué momento hay que ir, sé cuando no puedo ir, no tengo que ir. No me acostumbre a eso. En el lugar santo podemos entrar y salir, sabemos cómo se hacen las cosas, pero para entrar al lugar santísimo tenemos que entrar todos. No precisa entrar uno solo, como era antes. Ahora podemos entrar todos nosotros. Ninguno tiene negada la entrada al lugar santísimo. Y podemos entrar lo más sucio posible, como estemos. Y vamos a entrar y vamos a ser limpios, si es que le rendimos nuestro corazón. Pero en el lugar santo se podía entrar así. Y a veces nosotros entramos sucios a la casa del Señor y nos conformamos con eso. Total, me ven ahí, estoy ahí, cumplo y me voy. Y no es así. Por eso el Señor dice: ¿el lugar santo o el lugar santísimo? Que sea el lugar santísimo, que sea el mejor lugar donde está su presencia. En el lugar santo no estaba su presencia, en el lugar santísimo estaba su presencia. Y nosotros tenemos el privilegio de poder entrar como queramos. Eso sí, entramos reconociendo que Él es Dios y entramos todos los días. Nosotros podemos entrar todos los días. El sacerdote tenía que entrar una vez al año y tenía que purificarse de tal manera que lo mantenían despierto la noche anterior para que ni siquiera en sueño pecara, para poder entrar al lugar santísimo. Tenía que entrar con un montón de recaudos, con la soguita atada al tobillo, con las campanitas,
Y a veces, yo calculo que más de una vez se quedaron sin sumo sacerdote. Lo habrán sacado a la rastra por abajo del telón del velo. Pero el Señor vino a cambiar todo eso. Y estamos bajo la gracia. Dice que aunque abunda la gracia, dice sobreabunda el pecado, no. Cuanto más abunda el pecado, más abundará la gracia. Nosotros vivimos bajo la gracia, vivimos en un mundo de pecado, caído, donde rozamos todos los días con el pecado, pero ya el pecado y la muerte no tienen poder contra nosotros, porque Cristo nos hizo libres y nos dio vida. Y nosotros no tenemos que jugar en el lugar santísimo, entrando y saliendo, a las risas, a las carcajadas. En el espíritu hablo, no hablo de que uno esté contento, sino de que uno se tome en serio el servicio al Señor. Cuando uno entra en su iglesia, en su casa, donde sea, cuando usted hace un buen testimonio, no un testimonio sino más, cuando usted cumple bien el testimonio, cuando ven a Cristo caminando junto con usted. Porque aunque no entren hoy, acá muchos no se convierten, pero el día que algo les pase, ellos saben dónde pueden ir a buscar a Cristo, porque saben que ahí está. Hoy les cuesta llegar, pero saben que un día tal vez les pueda tocar algo y saben dónde ir a tocar el timbre, dónde mandar un mensaje, porque saben que la iglesia del Señor es verdadera, es genuina. Entra al lugar santo a servir, pero con genuinidad, y también se mete en el lugar santísimo a buscar su presencia. Entra destrozado, entra cansado, entra abatido, entra quebrado, entra como entre, pero sale renovado de la presencia, porque el Señor le abrió el acceso libre para el lugar donde esté. Si el Señor no hubiera muerto en la cruz, nadie de nosotros podría haber entrado al lugar santísimo. Nosotros estaríamos como la samaritana en el pozo esperando que nos permitieran llegar al que quería ir a adorar a Jerusalén, que le permitieran entrar, y no íbamos a tener permiso de entrar. Nosotros somos herejes para ellos. Pero el Señor cambió la historia, cambió el camino de la historia y dijo: hoy, en este tiempo se cumplirá mi palabra y podrás adorar en el monte, en el valle, donde se te ocurra, porque no hay impedimento para eso. Por eso celebramos la cena, por eso disfrutamos de la cena del Señor, la cual nos dio libertad para poder entrar, no para que hagamos lo que queremos hacer. Como los sacerdotes por ahí entraban y salían, nosotros a veces entramos y salimos y hacemos lo que queremos, pero no es así. Nosotros entramos y tenemos libre acceso para entrar al lugar santísimo y estar en intimidad con el Señor. Amén. Oramos. Amado Dios,